Capítulo 1130 de One Piece, el príncipe maldito, y volvemos con la mini historia de Yamato y su peregrinación por los templos de Wano con el volumen 17, titulado La katana fue robada mientras tomaba una siesta, y pues vemos a Yamato y a Otama tomar una siesta, pero no vemos a Shinobu, lo que podría hacernos pensar que quizás la Shinobu que vimos en el volumen pasado, la Shinobu que volvió a la normalidad, pues realmente es la ladrona, pero lo dudo bastante porque Oda no convertiría un personaje que fue bueno en uno malo, así sin ningún motivo. Pienso más bien que Shinobu va a jugar el papel de detener o de tratar de detener a este ladrón. Tampoco se ve que Yamato y Otama hayan sido inducidas al sueño, sino que simplemente por cansancio pues decidieron tomar una siesta ahí, así que no creo que el ladrón tenga alguna capacidad para hacer dormir a la gente. Y de fondo, como lo vimos en el volumen pasado, pues la villa ya está reconstruida, por ahí vemos una casita en perfectas condiciones, y lo primero que me llama la atención de este 1130 es la determinación de Franky, que por cierto tiene un outfit pre-Elbaf que me gusta mucho, ya lo había dicho cuando salió por primera vez, pero le sienta bastante bien el sombrero vaquero y la chamarra de piel. Creo que es uno de los mejores outfits que ha tenido Franky, y él mismo toma la iniciativa de dejar de buscar a los Mugiwaras porque seguramente van a estar bien, algo que hace comúnmente Luffy. No se preocupa mucho por sus Mugiwaras cuando están perdidos, porque él confía en su fuerza, él confía en sus habilidades, y eso le da una seguridad a Luffy, que ahora vemos en la boca de Franky, en palabras de Franky, teniendo un momento de mucha confianza, que también está secundado por los otros Mugiwaras que se quedaron en el barco de los gigantes. Y esta actitud pues sorprende a los gigantes, que no están acostumbrados a la confianza que tienen los Mugiwaras con sus mismos compañeros, diciendo los Mugiwaras que van a estar esperando al resto de sus compañeros en Elbaf, lo que Luffy le dice a Jinbe: te estaremos esperando en Wano. Me recordó un poco a eso. Y por fin salen de la habitación de Rodo. Luffy y los demás hacen un agujero ahí en la pared y pueden salir a la nieve, y también tenemos esta vista de lo que es el árbol Yggdrasil y de lo que es el castillo, que no tiene nombre, y pues un enorme puente colgante. Y me sigo preguntando por qué Rodo advirtió a los Mugiwaras que no intentaran escapar, porque ese lugar estaba diseñado para que ni siquiera los gigantes mismos pudieran huir, y pues aquí vemos que salen con bastante facilidad. Y como dije, el castillo no tiene nombre, y traté de encontrar similitud entre este castillo con el Big Stein que construyó Rodo con Legos, y la verdad es que no tienen ninguna relación en cuanto a diseño, son muy diferentes. Pensé que Rodo, como lo dije en el capítulo pasado, tomaba elementos de Elbaf para su mini ciudad, pues también tomaría los elementos arquitectónicos del castillo en el que vive, o en el que aparentemente vive, para construir el castillo Big Stein, pero no se parecen en nada. Y también decir que acerté en el hecho de que no estaban en un barco, porque pues todo estaba construido con roca, aunque en el último capítulo empecé a dudar acerca de que si estaban realmente en un barco o no. Y tenemos las presentaciones de Gert y de Goldberg, que ya habíamos visto en portadas del manga hace tiempo, pero aquí los vemos más ya como personajes activos en la historia. Y tenemos los diseños de cuerpo completo de estos dos personajes. Gert parece tener un asco o un desprecio por Rodo, lo que viene a reforzar pues esta idea que traíamos desde los capítulos pasados, en la que Oda no deja muy bien parado a Rodo y lo hace ver como una especie de enfermo coleccionista. Y también Zoro ya se había quejado también de esto, le había dado asco a ese tipo de actitudes. Vemos que Gert, que es la doctora, tiene como mascota una lechuza llamada Piper. Habíamos visto que Rodo tenía varias mascotas, y no sé si el resto de los nuevos piratas gigantes guerreros también tengan la suya propia. No vemos a Goldberg con algún animal, aunque Goldberg tiene un escudo con una cara. Aquí no se puede ver en este capítulo, se puede ver en la portada en la que lo vemos por primera vez. Tiene un escudo con una cara como si fuera una especie de homie de los de Big Mom. Me llamó bastante la atención eso, probablemente es algún usuario. Y Gret lleva una especie de arma que no se ve muy bien lo que es, porque su capa la tapa. Solamente en una pequeña viñeta la podemos ver de espaldas, y parece que tiene una espada, pero en vez de una hoja cortante pues es un palo solamente. Vemos una empuñadura por ahí también, así que me causa curiosidad saber cómo es esa arma, cómo funciona, y si tiene algo que ver con la medicina, porque pues ella es la doctora de la banda. Y Goldberg lleva una masa muy parecida a la de Kaido. Goldberg es el cocinero, y mencionan a un Jarl, que probablemente es un personaje que no conozcamos aún. No creo que sea parte de la banda, porque en las portadas se nos presentó lo que yo pienso que es todos los nakamas completos, y lo llaman Sama, así que tiene que ser una autoridad bastante importante para ellos. Y luego tenemos una viñeta bastante impresionante donde están todos los Mugiwaras cruzando el puente, y Luffy se ve especialmente muy bien. Me gusta bastante cómo se ve en esta viñeta, la pose que tiene.
y vemos el sombrero de paja, que no recuerdo haberlo visto en los capítulos anteriores, a lo mejor sí lo traía pero no lo alcancé a ver. Aquí ya se ve el sombrero de paja que está en su espalda. Curiosamente Rodo le despojó de toda su ropa a excepción del sombrero. Me pregunto qué motivos habrán impulsado a Rodo para dejarle el sombrero y quitarle el resto de la ropa. Y también tenemos a Usopp aferrado a uno de los cables o de las lianas que conforman la escalera colgante, con bastante miedo, siendo que unos capítulos atrás pues estaba deseoso y hasta rogando con los ojos cerrados que Elbaf estuviera detrás de esas murallas. Y ahora que ya está en Elbaf, que ya está pisando esa tierra que tanto anheló, pues lo vemos así de una forma cobarde, con miedo, cuando creo que ha estado en peores situaciones. Probablemente esto sea, y eso es lo que yo espero, que Oda esté enfatizando el miedo que tiene Usopp, la cobardía, para que nosotros la notemos y a raíz de aquí pues un cambio radical se muestre en el personaje y podamos ver la evolución que tiene Usopp desde este primer capítulo en el que ya se toca Elbaf, la tierra de Elbaf, hasta el último en el que probablemente lo veamos como un feroz guerrero del mar y podamos hacer la comparación del Usopp que empezó en Elbaf agarrado a una liana de una escalera totalmente con miedo, a la última apariencia de Usopp antes de dejar la isla de Elbaf ya como un gran guerrero. Espero que eso sea lo que Oda tiene planeado. Luffy se va porque escucha un rugido y tenemos los pósters de recompensas, ya volviendo con el resto de los Mugiwaras, de Dory de Brogy, que subió de 100 millones de berries a 1800 millones de berries, un incremento muy grande, acompañado de un periódico en el que indica que ellos son responsables por atacar Egghead. Obviamente una manipulación total de los medios, como ya es costumbre con el periódico de economía mundial a cargo de Morgans, pero me sorprende que esta sea la noticia de Dory de Brogy atacando Egghead. Realmente Morgans no tiene una razón para culpar a estos dos gigantes, pero sí que la tiene el gobierno mundial porque el Gorosei estuvo presente cuando Dory y Brogy los enfrentaron. El Gorosei perfectamente se puede decir que mandó la orden al periódico de economía mundial de que publicaran la noticia de que estos dos gigantes fueron responsables de una devastación en esa isla, y el problema es que Morgans ya se ha rebelado en anteriores ocasiones con el gobierno mundial, no haciendo lo que ellos indican, así que hay una especie de contradicción. ¿Por qué Morgans publicaría algo así? Podríamos decir que estaba bajo amenaza, pero ya hemos visto que bajo amenaza él sabe defenderse bastante bien. Y otro motivo podría ser que le pagaron bastante dinero y accedió por otro medio que no sea la amenaza, que fue el estímulo económico. De todas formas ya está publicado en las noticias que estos dos gigantes son responsables de ese caos. Y también vemos un cambio en el diseño de los pósters de Se Busca de Dory de Brogy. En la saga de Arabasta, en el arco de Little Garden, vimos por primera vez su recompensa junta. Venían las dos fotos juntas pegadas en el mismo póster de recompensa. Ahora sabemos que la recompensa que tenían en aquel entonces era de 100 millones y los pósters de ahora pues son separados, le dan a cada quien su lugar. Y también ocurre algo muy interesante con la subida de la recompensa, y es que Oda fue bastante inteligente en la manera de lidiar con un problema que existía, que era los 100 millones de recompensa de Dory de Brogy, porque en aquel entonces en el que Oda los presentó y les dio esa recompensa, pues en aquella época no habían aparecido personajes tan fuertes como ahora, con recompensas pues exorbitantes. Así que Oda decide darle su respectivo lugar como verdaderas amenazas y les mete una recompensa de 1800 millones, y este incremento pues además del asalto en Egghead se justifica con la inflación de la moneda en One Piece, algo muy inteligente que hace Oda para darle más sentido a lo que es el aumento de recompensas, estableciendo que antes la moneda tenía otro valor. Y también hay que recordar que Dory y Brogy eran capitanes de los piratas gigantes guerreros que ahora han vuelto, pero que en su época causaron bastante destrucción, eran bastante peligrosos, y el hecho de que no tengan una recompensa tan grande como los primeros oficiales de los Yonkos me hace pensar que habrá otros gigantes más fuertes en Elbaf, que de hecho al final de este capítulo nos presentan a Loki. Y también me gusta cómo van satanizando a los Nakamas o a los miembros de la flota de Luffy, les van inventando que han hecho atrocidades y tal, cuando realmente la historia es muy diferente. Pero siempre me ha gustado que Luffy y sus aliados tengan esa perspectiva por parte del mundo como si fueran malos y una amenaza. No me gustaría que fueran reconocidos los Mugiwaras y sus amigos por ser buenas personas y ir salvando gente en todas partes. Como dice Luffy, no es un superhéroe, así que me agrada bastante que sus amigos también se manchen con estas demonizaciones. Y luego viene algo bastante interesante, de lo que se va a hacer bastante teoría en estas 2 semanas que no vamos a tener manga,
y es la marca de la cruz del brazo de Luffy que aparece en esta fotografía, que por cierto culpan a Luffy de la muerte de Vegapunk. Por ahí Lilith se ríe de esto, pero es bastante interesante porque esa marca aparece sobre el brazo de Luffy en movimiento y la marca no parece presentar ningún tipo de movimiento. Y a propósito de los carteles de Se Busca de Dory de Brogy, que venían, supongo yo, con el periódico que Robin tiene en las manos, pues también, y lo lógico sería que vinieran el resto de las recompensas de los Mugiwaras, también con la de Luffy. ¿Qué pasó con las recompensas? ¿Cuánto subió Luffy? ¿Cuánto subieron sus nakamas? Si hay algún cartel para Lilith. Me quedé con las ganas de ver las recompensas desde que salimos de Wano, porque cuando salimos de Wano no se mostraron muchas de las imágenes de los carteles de muchos de los Mugiwaras. Solamente se dijeron las recompensas en cuanto a números, pero no en cuanto a diseño, y yo prefiero más el diseño que los números. Realmente el tema de números me tiene sin cuidado. Lo que me interesa es el diseño, qué foto usaron, y pues en aquel entonces no vimos muchas fotos. Espero que a lo largo de esta transición en la que el resto de los Mugiwaras van a llegar a Elbaf, pues podamos ver los carteles de recompensa de los Mugiwaras, ahora sí como se debe. Y sobre la marca en el brazo de Luffy, pues es bastante curioso porque la imagen, a pesar de que está en movimiento, pues tiene esta marca que no parece natural. Por ahí uno de los Mugiwaras lo menciona, que aparece pues en la fotografía. Y es que la marca de la X pues está bastante relacionada con One Piece y con el mundo de los piratas, ¿no? La X marca el lugar. Esta frase utilizada bastante en el mundo de los piratas, de la cultura popular, pues en el mundo de One Piece aparece por ejemplo en el pecho de Luffy. La marca que le deja a Kainu es una marca de cruz, de X. Y también tras terminar Wano tenemos una mejor perspectiva de cómo está dividido el mundo de One Piece, del North Blue, el South Blue, el West Blue y el East Blue. Y según como lo muestra el Grand Line y el Red Line no se cruzarían en una cruz, sino en una X. Lo mencioné en su día cuando salimos de Onigashima, de Wano. Y pues aquí volvemos a tener este mismo concepto de la X. Se me ocurre así rápido que podría ser esta marca que el Gorosei puso sobre la isla de Lulusia en un mapa momentos antes de que Imu activara el Mother Flame. Podría ser que el Gorosei a propósito puso esta X, esta marca sobre la fotografía, porque también lo mencionan que no es algo natural, que no es una marca natural. Y pues el Gorosei podría haberlo hecho con alguna intención de rastreo, de identificación o algo parecido, no sé. Y luego tenemos el tema de la fotografía, quién la tomó. Por ahí se preguntan los Mugiwaras cómo fue que salió esta fotografía, y esto ya se había resuelto hace bastante tiempo, cuando en el SBS del volumen 24, hace muchísimos años, se le pregunta a Ichiro Oda cómo es que salen las fotografías de los carteles de recompensa, porque durante la historia no se ve a nadie tomando fotografías o algún intruso que esté por ahí con los Mugiwaras siguiéndoles, así que no se explicaba cómo se obtenían estas fotografías y iban a dar a la marina. Y para justificar esto de una manera divertida, Oda crea un personaje llamado Attach, quien es el fotógrafo oficial, por así decirlo, de los carteles de Se Busca, contratado por la marina, quien se las arregla para tomar las fotos de estos personajes sin que se den cuenta, y de esta forma Oda estaría justificando que existan las fotografías de los carteles de recompensa y otras fotografías más. Inclusive tiene historia este personaje, porque después de servir a la marina y tras varios errores que tuvo, pues fue despedido, pero fue contratado por Morgan. Actualmente trabaja para el periódico de Economía Mundial, y también por ahí se habla de que hay otras personas que también se interesan por la fotografía, porque es muy bien pagada la fotografía de personajes importantes, en este caso Luffy. Y luego tenemos la historia del príncipe maldito, que es a lo que se refiere el título de este 1130. Algunos gigantes cuentan a Dory y a Brogy que en su ausencia Hayreddin trató de unirse a los gigantes piratas guerreros, pero ocurrió un incidente que fue la condena del hijo del rey, así que seguramente Hayreddin participó en la captura y retención de este personaje, así es como lo entiendo. Por eso no pudo unirse a los gigantes piratas guerreros, y eventualmente pues creó su propia banda pirata, los nuevos gigantes piratas guerreros. Y sobre Hayreddin es interesante que digan que es el hijo del rey, aunque posterior a esto se habla del hijo legítimo del rey, lo que marca una separación entre ambos personajes y lo que hace ver que Hayreddin pues es una especie de hijo adoptado o adoptivo por parte del rey, lo que de cierta forma vuelve hermano de Loki al propio Hayreddin. Probablemente Hayreddin, por sus méritos y sus esfuerzos, pues fue reconocido por el rey de Elbaf llamado Rey Harald,
Aquí se le da bastante protagonismo a Hayruddin y va a tener mucha relevancia en el futuro por este estatus de hijo del rey. Y también me preguntaba qué iba a hacer, me lo venía preguntando desde hace mucho, qué iba a hacer con los nuevos piratas gigantes guerreros, ahora que los originales han vuelto. Y creo que está más que claro que van a unirse, van a fusionarse, aunque no se habla de esto en este capítulo, pero por la admiración que tiene Hayruddin por Dorry Broggy y porque durante el capítulo no se muestra ningún tipo de fricción en los comentarios tanto de los nuevos piratas gigantes guerreros como los originales, pues me hace pensar que van a unirse, a fusionarse. Y como lo había dicho, hablando un poco del árbol genealógico de los gigantes hasta donde lo conocemos en este 1130, existía el rey Harald y la reina, que no se nos muestra el nombre, probablemente más adelante sabremos el nombre de ella, quienes tienen dos hijos, uno adoptivo y uno legítimo. El adoptivo vendría a ser Hayruddin y el legítimo Loki, lo que los volvería hermanos a estos dos. Y esto me hace pensar en el tercer hermano que podría existir, que podría tratarse de Thor. No sé si Oda lo va a incluir como personaje, yo espero que sí. Otra sería que Hayruddin viniese a representar el papel de Thor, el hermano bueno, virtuoso, sin embargo adoptado, en contraste con Loki, que sería el hijo de sangre, pero el que sería una vergüenza para sus padres. Pero si esto no sucede, pues tendríamos un Thor, tendríamos 13 hermanos por lo menos, ya que dentro de la mitología nórdica la mayor autoridad es Odín, y él se sabe de él que tiene muchos hijos, así que podría haber otros hermanos de Loki de Hayruddin. Y pues investigando más sobre la mitología nórdica, encontré que Loki realmente no es hijo de Odín. Es más, ni siquiera es un dios en sí mismo, es más como un personaje mitológico, solo que la cultura popular pues lo elevó a este estatus de dios y le dio muchísima importancia. Pero bueno, Oda se está guiando por lo que vemos en lo que dice la cultura popular, así que hace a Loki hijo del rey Harald, y tras su muerte pues solamente quedaría la reina, a menos de que haya muerto antes que el rey Harald, en cuyo caso el trono quedaría vacío y habría un hueco que podrían llenar tanto Loki como Thor como Hayruddin. Obviamente a Loki lo tienen muy despreciado, así que lo más probable es que no se convierta, o a lo mejor nos dan una sorpresa. Y pues me pregunto quién es el que está gobernando en este momento en Elbaf, porque si no es la reina pues nadie estaría en el trono. Y pues finalmente vamos a la parte más importante y la más comentada, que es la aparición de Loki por primera vez en el manga de One Piece. Tenemos a este personaje que había estado esperando con muchas ansias, el príncipe maldito, y es que su diseño no decepciona en absoluto, es increíblemente bueno. Oda decidió convertir a Loki en un guerrero, y tiene sentido porque dentro de la mitología nórdica escandinava pues Loki es eso, es un guerrero, quien va a participar en la última batalla en el Ragnarok. Así que Oda se pegó a esto y volvió a Loki un guerrero. Porque lo digo por el tipo de vestimenta, también que lleva en la espalda una especie de arma que no alcanzamos a ver, solamente el mango. A pesar de que este diseño me gusta bastante, mi apuesta era por una versión más académica, con una capa o con algo que no lo tuviera tan relacionado con la batalla, con la guerra. Y yo quería un Loki malvado, un Loki que siempre se estuviera riendo, que tuviera esa sonrisa que aparece en este 1130, y que tuviera una habilidad muy parecida a la de Luffy, que pudiera generar bromas, que pudiera pelear de una forma muy caricaturesca, muy ridícula. Y mientras Loki disfruta de la diversión desde un punto de vista de la malicia, de la maldad, pues tendríamos a un Luffy que también disfruta de la diversión en la batalla, pero desde un punto de vista más bondadoso, más aventurero. Y sería como la antítesis de Luffy, y pues para mí sería la mejor batalla que existiría en One Piece. Y de lo que yo pedí pues Oda cumple bastante, porque tenemos esta sonrisa maligna, tenemos el historial delictivo de lo que hizo en Elbaf, así que también se cumple que sea un personaje que tenga que ver con la malicia. También se cumple el hecho de que tiene una Akuma no Mi, aunque no sabemos cuál es, y en general estoy bastante contento con este diseño. Yo creo que a nadie decepcionó este diseño de Loki. Obviamente van a tener que pelear en el futuro, y pues sería interesante ver cómo ahora Luffy va a luchar contra un gigante. Si ya la batalla que tuvo contra Katakuri era desigual en tamaños, pues la de Loki contra Luffy va a ser aún más, subiendo siempre, escalando siempre de nivel. Y pues el diseño que conocíamos de Loki, que se nos presentó en el manga, de un tipo con corona medio regordete, pues ya se elimina por completo. Un poco como el caso de Kaido, que nos presentaron un Kaido que al final no fue el diseño que se nos mostró por primera vez. Bueno, pues igual pasa con Loki. Me preocupaba que el diseño no me fuera a gustar, pero todo lo contrario, me encantó este nuevo diseño de Loki. Y los cuernos pues me recuerdan bastante a los del Loki de Marvel. Oda decidió tomar esta referencia, que son unos cuernos muy grandes, más grandes que el casco, que están hacia adelante. Realmente no hay imágenes claras
de Loki dentro de la mitología nórdica. No se tienen muchas imágenes de este ser, que previamente dije que no era un dios, así que Oda construyó su propio modelo de Loki. Y en cuanto a la Akuma no Mi que tiene, pues sabemos que se la robó al rey Harald, y también sabemos que esta Akuma no Mi es muy importante para el reino de Elbaf, porque se hereda de padre a hijo en la realeza, de rey en rey. Cuando el rey muere, pues seguramente se coloca una fruta cerca de él para que surja otra vez la Akuma no Mi, la consume el príncipe que se vuelve rey, y así sucesivamente. Ahora, el hecho de que Loki haya asesinado al rey Harald supone que había otro hermano que tenía el favoritismo del rey, y seguramente iba a ser heredada esa fruta y el reino a ese personaje, a ese otro hermano, y a Loki no le tocaría esto. Por eso supongo que Loki mata al rey Harald y se roba la Akuma no Mi, la consume. Sabemos que es consumidor de esta fruta, que es usuario, y pues como sabemos hay 3 tipos de frutas del diablo. Para empezar, la logia, que sería interesante que tuviera una logia porque supondría un peligro muy fuerte y un enemigo muy fuerte para Luffy. Las logias son bastante difíciles de vencer y eran las más poderosas hasta antes de la aparición del Haki, de los despertares, aunque quedan ya bastantes pocos elementos de la naturaleza que puedan ser interesantes para una Akuma no Mi, así que si tuviera que apostar, no apostaría por una logia. Y luego tenemos una paramecia, que en este caso lo veo un poco más factible, porque a mí me gustaría muchísimo que tuviera Loki una fruta que lo hiciera pelear como un dibujo animado, como Luffy en su G5. Y las paramecias dan bastante este juego. Podría ser muy fácil crear una paramecia que tenga que ver con la diversión o con las bromas en cuanto a la pelea, así que ahí podría haber una gran posibilidad de que Loki fuera usuario de una paramecia. Y por último tenemos la Zoan, que hasta antes de los despertares pues eran totalmente infravaloradas, así que si tiene una Zoan no creo que sea una común, sino que sea una mítica. Y animales míticos y mitológicos dentro de la cultura, bueno, dentro de la mitología escandinava, pues hay bastantes, y muchos de ellos son temibles y muy imponentes, así que bien podría tratarse de una Zoan mítica. Pero con esta fruta tengo el problema de que no sería divertida la pelea entre Luffy y Loki. Me gustaría que estuvieran a la par en cuanto a diversión, y una Zoan mítica, a menos de que sea un dios muy parecido a Nika, pues no creo que vaya a pelear de esta forma graciosa que a mí me gustaría. Y luego tenemos pues el hecho de que esté atado. Obviamente lo ataron porque era un peligro para Elbaf. No sabemos cuánto tiempo tiene así, pero está en la intemperie. Tampoco sabemos si es frecuentado para alimentarlo. Pero dentro de la mitología nórdica escandinava pues tenemos que esto es un castigo que realmente vivió este personaje. Loki fue encadenado a una roca como castigo por haber matado a Baldr, que era un dios muy bello y muy bondadoso, y que era hijo legítimo de Odín, un poco parecido a lo que nos presentan en este 1130, solamente que cambiando un poco los personajes. En vez de haber matado al hijo de Odín, pues mató a su mismo padre, pero la condena es exactamente la misma. Está encadenado, y dentro de la historia mitológica pues hay una serpiente que cuelga por encima de él, que hace gotear veneno, y este veneno pues cae encima del cuerpo de Loki. No vemos nada de esto en este 1130. Y pues siguiendo dentro de la mitología nórdica, Loki va a estar encadenado hasta el inicio del Ragnarok, es decir, el fin del mundo desde la visión nórdica, porque Loki va a participar activamente en esta gran batalla, en esta última batalla, así que su liberación pues traerá el fin del mundo. Y en One Piece su liberación podría traer también una gran batalla, no precisamente el fin del mundo, aunque estamos cerca del final de One Piece, pero seguramente va a ser una gran desgracia de liberarlo, y pienso que Luffy sí lo va a hacer. Pienso que de alguna forma Loki o lo va a engañar o lo va a convencer de ser liberado, y Luffy va a terminar liberándolo, porque Luffy es perfectamente capaz de esto. Y luego tenemos el hecho de que él se autoproclama el dios del sol, aunque sabemos que no lo es, porque pues Luffy tiene esta Ito modelo Nika, así que no podría ser Loki el dios del sol. Y tenemos en la traducción que mientras Rodo se dice a sí mismo Taioshin, dios del sol, pues Loki se autoproclama Taiyo no Kami, que también significa dios del sol, pero de una forma un poco más seria. Y también algo que se me estaba pasando es que lo condenaron a ceguera. No sabemos si le arrancaron los ojos, si parte del castigo fue ese, si le quemaron las córneas o algún tipo de
de castigo físico, simplemente lo condenaron a tener los ojos cubiertos, en este caso por una venda, pero sabemos que por lo pronto no puede ver, ya veremos más adelante si realmente está ciego, así que también es interesante. Y finalmente tenemos el Yggdrasil, que no se nos presenta como tal, se nos presenta toda la isla como Elbaf con terminación PH y no como lo conocíamos con terminación F. El nombre oficial de Elbaf pues es este que aparece en este 1130, y obviamente pues el árbol Yggdrasil, que yo estaba esperando, me había quejado bastante en capítulos pasados porque el Yggdrasil de Rodo no satisfacía mi necesidad estética, lo veía muy simple, y ahora sí tenemos un árbol Yggdrasil como se debe, con 3 pisos, el primero el de la isla, el segundo ya elevado en las ramas y el tercero que sería la copa del árbol, en el que no vemos ningún tipo de edificio. Los edificios solamente los vemos en el primer piso y en el segundo, y esto era algo que quería ver, pues que tuviera bastantes pisos, que por ejemplo en cada rama hubiese un mundo o una zona diferente de Elbaf. Solamente tenemos 3 en esta imagen, pero los mundos que sostiene el árbol Yggdrasil pues son bastantes y son variados. Y pues empezando por la parte de abajo, el primer piso, tenemos una serie de montañas. No sabemos si está nevando en todas las montañas, pero por lo menos en la que están los Mugiwara sí, porque vemos copos de nieve que van cayendo en esa zona, en donde está el castillo en el que actualmente están Luffy y los demás. Y también podemos ver el puente que sube hasta el segundo piso de este árbol. Aparte de eso no vemos nada, pero hay algo interesante que es en la derecha, en el primer piso en la derecha, vemos una zona como con neblina, y es interesante porque dentro de los mundos que sostiene el Yggdrasil hay uno que se describe de esta manera, como un lugar con una neblina muy espesa que nunca deja ver nada. Es un mundo oscuro, así que podría estar esa zona representada en la parte derecha inferior de Elbaf. Y pues en el centro tenemos el reino de Warland, donde está encadenado Loki, donde están los Mugiwaras, el castillo de Rodo, o bueno, no sé realmente de quién será, pero donde están los piratas gigantes guerreros, los nuevos. Y al fondo del castillo se ve una especie como de otro puente o de una estructura vertical que sube hacia arriba. Aparte de eso ya no hay nada interesante en el primer piso. En el segundo, empezando de derecha a izquierda, tenemos una espada gigantesca que pues está clavada en las ramas de este segundo piso. Me llama mucho la atención porque se parece a la katana que estaba en Onigashima. Nunca se nos dio respuesta en Wano acerca de quién era el portador de esta katana o por qué se construyó, lo que me hace pensar que solamente era un detalle estético. Y aquí volvemos a ver una espada también clavada, que podría ser, como en el caso de Onigashima, un detalle estético. Y es que no hay un ser tan grande en One Piece, ni siquiera San Juan Wolf o los gigantes ancestrales, que sean capaces de tomar en sus manos un arma tan gigantesca, que podría ser perfectamente del tamaño de una de las islas a las que los Mugiwaras han ido. Y siguiendo por ahí tenemos una rama que dista de las demás, porque mientras las ramas son oscuras por la sombra que da el follaje, pues esta rama está encorvada y es de color claro, así que podría ser algo importante. También tenemos cañones que apuntan hacia izquierda y derecha, demostrando que esta zona pues es custodiada, es como un fuerte para evitar invasores. Y luego tenemos este arco iris, tenemos un arco iris por ahí que cruza, recordando este arco iris que es un puente por el que se llega al Valhalla en la mitología escandinava. Aquí no lo siento yo como un puente, está como de adorno en la parte de atrás. Espero yo que sea un puente o que tenga algún tipo de importancia. También vemos en la parte izquierda el castillo, que yo supongo que es el de los reyes de Elbaf, y en este segundo piso estarían los edificios más importantes y los personajes más relevantes de la saga de Elbaf. Y luego nos vamos al tercer y último piso, que es la copa del árbol, en la que no vemos absolutamente nada. No hay construcciones, no hay algún tipo de instrumento decorativo o algo similar, pero supongo que Oda lo aprovechará y pondrá ahí algo que valga la pena, porque vemos pues cascadas que caen desde este tercer piso al segundo y del segundo al primero, o directamente al mar, y podría haber ahí una fuente sagrada o especial para los gigantes. Obviamente va a ser muy interesante saber la historia de este árbol, cómo surge, quién lo planta, por qué no hay más de este tipo, o si los hay también va a ser interesante saberlo. Y me hubiera gustado ver algún tipo de bestia por ahí voladora o rastrera que se pasee por el tronco de este árbol o por las hojas a los alrededores, pero pues no vemos ningún tipo de vida animal rodeando el Yggdrasil. Y pues ahora sí siento que empezó el arco de Elbaf. Tendremos 2 semanas de descanso de Oda del manga, y esto es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1130, y esperar el que sigue.